Hola, mi nombre es Cristal Alicea y durante este ratito les voy a estar hablando sobre las primeras computadoras y su historia. Las computadoras y los dispositivos electrónicos juegan un rol grande e importante en nuestra sociedad. Las primeras computadoras fueron inventadas en el siglo XX y se le considera a una computadora como una máquina de cálculo más avanzada y eficiente inventadas por el ser humano. Gracias a la invención de la energía eléctrica en el siglo XIX es que comienzan a surgir los dispositivos electrónicos. Aunque las computadoras son consideradas como una invención tecnológica actual, para el año 4000 a.C. se inventaron las primeras máquinas diseñadas para la aritmética. Aquí tenemos el ábaco, que fue el primer dispositivo digital. Luego tenemos la máquina de Blaise Pascal, inventada para el año 1642 y permitía realizar operaciones aritméticas mecánicamente. Luego, en el 1802, se crea el sistema de tarjetas perforadas por Joseph Marie Jacquard y en el 1822 Charles Babbage crea la máquina de cálculo diferencial. A Charles Babbage se le considera como el padre de la computación, ya que las computadoras de hoy día están basadas en el marco de diseño de sus máquinas. En la parte superior, esta imagen que estoy señalando aquí está el ábaco. Esta imagen es la máquina de Blaise Pascal. Esta es el sistema de tarjetas perforadas y esta es la máquina de cálculo diferencial por Charles Babbage. La historia de las computadoras se va a dividir en distintas generaciones. Esta historia comienza hace miles de años atrás, en los cuales distintos científicos desarrollaron prototipos y herramientas que al unirse formaron lo que hoy día llamamos como las computadoras. Primero tenemos la máquina universal por Alan Turing en el 1936. Luego le sigue en el 1941 Atanasov y Clifford Berry diseñaron la primera computadora capaz de guardar información en su memoria. En el 1943 tenemos la ENIAC, por sus siglas llamada Electronic Numeral Integrator and Calculator, y fue inventada por John Malucci y Presper, y esta consistía de 18.000 tubos al vacío. Luego, en el 1944, tenemos la primera computadora electromagnética, que esto surge en la Segunda Guerra Mundial, ya que ellos necesitaban crear un dispositivo que pudiera descifrar los códigos secretos de sus oponentes. En la parte superior izquierda tenemos lo que es la ENIAC. Esto es la máquina universal Turing y esto que está aquí es la primera computadora electromagnética. Es importante saber que las computadoras inventadas en esta generación solamente podían hacer una cosa y no tenían un sistema de operación. En esta generación también está la Ferranti Mark I, creada en el 1951. Esta computadora consistía de 15.000 metros de largo y 2.5 metros de alto. Consistía de 760.000 piezas, 800 kilómetros de cable y 420 interruptores de control. Esta computadora estuvo disponible comercialmente y contaba con un índice de registro que permitía la lectura más fácil de un conjunto de palabras en memoria. Así que, en resumen, esta primera generación, se puede definir como computadoras que ocupaban mucho espacio, eran utilizadas por gobiernos y compañías privadas y
su procesamiento era lento. Tenían como desventaja ya que esos tubos vacíos de los cuales estaban compuestas podían fundirse en cualquier momento. En esta generación también está el ingeniero alemán Konrad Zuse. Konrad Zuse fue el que diseñó y fabricó la primera computadora programable. Esta computadora lo fue la Z1 y se operaba con electricidad y fue inventada en el 1936. Tenía memoria lógica de punto flotante, unidad de control y dispositivos de entrada y salida. También leía las instrucciones de cintas perforadas y no permitía un lenguaje de programación. Y es por esto que más adelante, en el 1950, SUSE crea la Z2, Z3 y Z4, que era una versión mucho más mejorada con un lenguaje de programación de lo que era la Z1. Aquí tenemos la Z1, esta que estoy señalando, y aquí en la parte inferior derecha tenemos lo que es la Z2 y la Z3. En la segunda generación, todos los dispositivos que fueron inventados pasaron de estar compuestas de tubos al vacío, sino a estar compuestas de transitores. En el 1947 es que surge la invención de los transitores y los transitores fueron fundamentales para la invención de la computadora y para la fabricación de los microchips. Como ya mencioné, estos transitores eran interruptores eléctricos que van a sustituir a las válvulas del vacío. En esta generación también se crea el primer lenguaje de programación llamado Fortran en el 1953 y Fortran significa traducción de fórmulas matemáticas IBM y era el primer programa para fabricar programas computacionales. En esta generación se va a caracterizar ya que los dispositivos inventados van a ser más rápidos y más pequeños. En la tercera generación tenemos la invención de los circuitos integrados o también conocidos como los chips y estos fueron creados en el 1958 por Jack Kilby y Robert Noyce. Estos circuitos aumentaban la capacidad de procesamiento. En el 1968, Douglas Engelbart enseñó un prototipo de la computadora moderna que consistía de un mouse o ratón y una gráfica de usuario. Esto marcó el modo de uso de los sistemas computarizados, ya que pasaron de máquinas especializadas en ciencia y matemática a máquinas tecnológicas accesibles para el público. En esta imagen está lo que se le considera como un circuito integrado y aquí arriba tenemos lo que vendría siendo el teclado con el mouse inventado por Douglas Engelbart. En la cuarta generación tenemos la invención del floppy disk inventada en el 1971 por Alan Shugart y permitía compartir la data entre computadoras. ¿Qué significa esto? Que al insertar el floppy disk a un disco, tú podías guardar cualquier tipo de información que podía ser pasada a otra computadora. También se inventan los microprocesadores que va a reunir todos los elementos de una computadora. Luego, en el 1976, se inventan la primera computadora con un solo circuito y esto fue hecho por Steve Jobs y Steve Wozniak. Y en el 1981 se crea la primera computadora personal llamada Acorn y esta consistía de un sistema de operaciones Microsoft. En la parte superior que estoy señalando podemos ver lo que es la computadora Acorn. Aquí podemos ver lo que es un microprocesador y en la parte inferior podemos ver lo que vendría siendo el floppy disk. En la quinta generación hasta la actualidad, los dispositivos que se han creado
contienen lo que se le llama una inteligencia artificial. Todos los dispositivos electrónicos inventados durante este periodo van a tener la capacidad de razonar para encontrar soluciones, como si fuera un cerebro humano. En la actualidad, los dispositivos cuentan, a diferencia de los primeros dispositivos inventados en las primeras generaciones, pues en la actualidad los dispositivos electrónicos cuentan con muchos microprocesadores que son más accesibles, más rápidos y portátiles. ¿Qué quiere decir esto? Que de lo que se componían las primeras computadoras, ahora mismo lo tenemos accesible, los chips y todo eso, la capacidad de tener memoria, la capacidad de tu poder buscar información, pues ahora lo tenemos accesible en nuestros teléfonos, tabletas, televisores, laptops, computadoras, entre otras. Los dispositivos de computadora tienen una alta capacidad de poder operar y una autonomía que ha reemplazado muchas tareas y que permite dinámicas de trabajos virtuales y digitales nunca antes vistos. Su invención ha sido eficaz en procesos industriales, trabajos y para la sociedad. Aunque esta invención nos ha ayudado mucho, ¿verdad? Para poder tener información más accesible gracias al Internet, para poder guardar información y trabajo importante. Importante saber que esta invención de las computadoras tiene desventaja. ¿Por qué tiene desventaja? Se ha considerado y se ha visto que con el pasar de los años y con el aumento de la tecnología, el uso de las computadoras ha sustituido la mano humana, siendo una desventaja ya que se espera que en el futuro los trabajos disminuyan un montón, ya que se están creando computadoras capaces de ser como un cerebro humano o de sustituir esa mano humana. Hasta aquí mi presentación, espero que les haya gustado. Gracias por su atención. Aquí están mis referencias.